Bienvenida, compañera. Podemos compartir pantalla y damos inicio a esta nueva charla. Perfecto. Listo. Listo, me escuchan todos y ven bien, me imagino, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, listo. Yo quiero, bueno, por ejemplo, ustedes acá ven que yo tengo una diablilla que se llama guaricha criolla y es lo que centra y concentra pues todo ese universo que yo tengo como de los alter egos que creo yo también, porque no es solamente crear un personaje externo a mí, sino que para mí es una forma de lidiar con lo interno, ¿cierto? Y por eso yo, acá como pueden ver en el texto, alimento mi gráfica cotidianamente de todo lo cotidiano. Yo siempre estoy observando, siempre estoy como apuntando cosas que veo, claves en mi entorno. Entonces, eso también me ha ayudado a mí a drenar cosas buenas como malas, ¿cierto? Como las sensaciones que tenemos. Para mí, el hecho de crear personajes hace que yo pueda hacer como una especie de terapia interna de lo que a mí me mueve por dentro. Entonces, vamos a ver una serie de personajes que he creado a través de los años, creado o reinterpretado, porque también ya existen, solo que uno los interpreta distinto en su línea. Entonces, por ejemplo, acá están las guarichas, que por eso es que yo pongo guaricha criolla, y las guarichas que son estas prostitutas del centro, que ahí fue de cierta forma como yo comencé aunque ya había hecho personajes antes y siempre me baso en textos de un periódico, de un artículo, de un escritor, algo literario, poesía, en fin, que ese es el trabajo del ilustrador en realidad, que es muy distinto ser dibujante a ser ilustrador, porque el ilustrador lo que hace es interpretar un texto y un contexto. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen bien poderosa porque estamos en las prostitutas de la Veracruz en Medellín, que siempre están afuera de la iglesia. Entonces hay una analogía entre lo religioso y lo mundano y siempre están juntas, son como unas María Magdalenas ahí y de misa de 10 deposite su limosna ahí. Entonces cada detallito tiene un objetivo. Yo no pongo ningún objeto al azar. Para mí todo tiene una razón de ser. Entonces, por ejemplo, si la muñeca tiene un tatuaje de huellita de bebé en su hombro, es porque es mamá. Entonces, como que cada cosita que se pone al ilustrar y a dibujar un personaje tiene mucho sentido. Acá estamos viendo, por ejemplo, ya la aplicación de el personaje a un mural. Este es un mural de pequeño formato que es 4 por 2 metros, que se hizo en el bar El Guanábano. Entonces ahí vamos a lo mismo, es ver el contexto, los personajes del Guanábano cómo son y cómo los voy a trazar. Yo qué quiero decir con eso, si quiero hacer sátira, si quiero decir algo serio, algo contestatario. Y dentro del humor también se puede ser contestatario, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, esta nena por debajo de la mesa le está pasando algo de su y tuya y habla un poco como de esa clandestinidad de los romances en los bares, de la clandestinidad de las drogas, del chorro, bueno, en fin, un montón de cosas. Y cada detallito también está pensadito, hasta las estrellas al fondo. También hay una aplicación muy importante que yo he hecho en mi carrera, que ha sido el afiche. El afiche es otra forma de invadir la calle además y de hacer de tu mensaje algo masivo. No solamente están las redes sociales, que son muy importantes, sino también el transeúnte, la gente de a pie, que no todo el mundo está
metido en un computador. Y acá se hizo una analogía de la ruana de Velosa con las montañas de Ráquira, por ejemplo, de Boyacá y los páramos. Entonces yo pensé en eso, en la montaña, la ruana que es triangular, e hice una analogía por la forma y miren que también la ruana es algo que arropa, que abriga, lo mismo es la montaña nos abriga, nos da el agua, bueno, entonces es una forma de empezar a sacar palabras claves para poder conceptualizar. El concepto en la obra es vital, o sea, una obra sin concepto puede ser más efímera de lo normal, de lo que puede ser una obra en calle, y que para que sea además recordada debe tener un trasfondo, y esto es lo que nos daba. Bueno, y por ejemplo, esta también es una forma mía, eso fue una forma mía de salir de un hueco tenaz personal, y yo no sabía qué pintar, pues no estaba como muy clara en qué pintar, empecé a bocetear según el espacio que tenía. Entonces yo tenía un espacio horizontal, que eso también es algo que es muy bacano, que no solamente cuando llego a pintar a un lugar tengo algo preparado, sino que el formato del muro me puede dar respuestas de yo qué voy a pintar. Entonces, en este caso, yo necesitaba llenar un espacio muy horizontal y pensaba, bueno, ¿qué hago, cierto? ¿Cómo lleno un lugar tan horizontal con solo un carácter? Entonces, empecé a ilustrar este animal y de repente se me empezó a alargar y alargar y dije, bueno, ¿por qué no lo hago como una serpiente? Y empezó a hacerse esta forma alargada de serpiente, de jaguar y de anaconda, que luego más adelante yo empecé a leer sobre ciertas visiones indígenas y había una muy semejante que era la jaguaconda, que es una serpiente jaguar, que además esos dos animales tienen mucha relación en la cosmogonía indígena del Chiribiquete, por ejemplo. Entonces es muy importante también eso, como no solamente nos gusta el dibujo y saber de dibujo y ya, sino, o de técnica, sino que nosotros tenemos el dibujo como un pretexto para reinterpretar el conocimiento que vamos adquiriendo. Y eso también es muy importante para cuando estamos ya haciendo un trabajo gráfico para un cliente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros hagamos un ejercicio juicioso de investigar, de estudiar, de habitar de otras formas la ciudad, no solamente en nuestro gremio de dibujo y de diseño y tal, y iPads y rumba y ya, sino que, bueno, ¿qué más estamos haciendo con nuestra existencia que nos dé herramientas conceptuales para nuestra obra también? Y este dibujo en especial tiene algo muy bonito, que son dos puñales en la espalda, que fue pues después de atravesar un proceso de dolor y, y esto representa mucho la traición, ¿cierto? Es una obra que habla sobre la traición. Entonces puse dos puñales en la espalda, la puñalada trapera que y lo que hice fue convertirlas en alitas, ¿cierto? Como el huesito de ella ya se convirtió en alas, entonces eh, ahí vemos cómo hacer de la imagen algo poético también. Aquí vemos, esta imagen fue hecha en pandemia, por ejemplo, y habla de la regeneración, del renacimiento, de nuestra transformación o de un paso de época a otra. No quiere decir que por la pandemia ahora somos mejores o no, sino que simplemente es una transformación. Entonces siempre de esa muerte en vida hay otro nacimiento y así. Y siempre pues usando simbologías específicas, en este caso proporciones áureas, que hablaban pues como de esa perfección universal y de que todo es uno, la energía es una. A veces acompaño también los dibujos de palabras. Me gusta mucho pues acompañarlos de palabras, me parece muy importante y bonito también. La palabra como dibujo. A ver, yo miro si en el chat hay preguntitas.
A ver. Por ahora vamos bien. Por ahora vamos bien, listo. Si algo me pega el crítico, Jesus. Dale, de una. Bueno, por ejemplo, esta de la empanada fue muy divertida porque unos chicos que hacen juguetes en Medellín y en Bogotá me invitaron a interpretar a la empanada, a Doña Empanada, que era la empanada que ellos usan como personaje, y la asocié con mis putas, entonces esta era la puta empanada, entonces el vestidito y la servilleta mantecada, el aretica es el limón que uno le echa a la empanadita y ella lleva el ají, entonces ahí se va como haciendo esa asociación de imagen con un elemento tan cotidiano como una empanada y vos aprovechar los elementos de una empanada para, por ejemplo, solucionar el pelo de la muñeca, cómo los acompañantes de una empanada pueden integrar a la empanada en su indumentaria, entonces el ají, el limón, etc. Y al lado derecho estamos viendo algo que no me inventé yo, que es la reinterpretación, es como reportar gráficamente lo que yo voy viendo en un viaje, por ejemplo. Entonces estas eran unas peinillas mexicanas de una artesanía muy, muy antigua, que habían en un museo, entonces como no se podía ingresar la cámara al museo, lo que yo hacía era en mi blog de notas, rápidamente dibujar la peinillita y el diablo y todas esas artesanías mexicanas que después a mí me dan elementos gráficos para recrear otros personajes. Entonces, mira que no siempre me estoy inventando algo, que eso a veces es como una presión que tiene el artista de tengo que hacer algo nuevo, inventar algo. Yo creo que es muy difícil que nosotros en el 2022 estemos inventando. Y lo que ha pasado es que tenemos ya una información gráfica pasada que nos hace poder recrear estas cosas. Entonces, también hay algo muy importante y es que bueno, en esta les voy a hablar sobre eso, que esta es la etiqueta comercial de una cerveza con personajes muy Titania, porque era pues obviamente una etiqueta en la que me invitaron a participar y en la gráfica tenía que hablar de mí, no era como que yo me tuviera que enajenar de mi estilo para entrar ahí, sino que entonces Hoguera hablaba sobre el fuego, es una cerveza muy rebelde, entonces estamos quemando la iglesia y en fin. Y pasa algo y es que nosotros cuando estamos en la búsqueda de nuestro estilo, quizás podemos repetir ciertos patrones, la línea, los colores, las cabezas, las formas, pero siento yo que en lo experimental de mi trabajo ha sido poder aprender a cambiar la forma de hacer los ojos, cambiar la forma de hacer las manos, no siempre las cabezas muy grandes, a veces más pequeñas. Y así no sentimos que nos vamos repitiendo, porque a veces podemos caer en eso, como que, ay, bueno, esto me funcionó, es una fórmula, tipo como el reggaetón, que es un beat que funcionó perfecto, entonces hagamos esto comercial porque me funciona, no, sino también poder retarnos dentro de nuestro proceso gráfico para poder dibujar las cosas que así no sean muy igual una de otra. Yo casi siempre tengo como unas narices parecidas, unas bocas parecidas, porque pues lo normal es que si nosotros somos un solo humano, pues es muy complejo hacer todo tan diferente. Si nuestra mano es nuestra mano y nuestra mente es nuestra únicamente, y así es como vamos a estar dibujando a lo largo de nuestro camino, pero sí debemos tratar de buscar como esas variaciones en elementos gráficos que ponemos todo el tiempo. Yo, por ejemplo, a veces este es un dibujo en rapidógrafo, ¿sí o no? Es una línea mucho más delgada, con unas sombritas por ahí muy leves, y esta, por ejemplo, ya es una imagen con la Wacom. Entonces es algo que, por ejemplo, en esa yo no tenía Wacom. Entonces yo que usaba era el recurso que tenía en el momento, un lapicero, un escáner y un mouse. Ya cuando encontré la Wacom era como, wow, otra cosa. Y eso también hace que el trabajo de uno evolucione eh, en, en su forma. Si yo uso una herramienta distinta, obviamente, evidentemente mi trabajo es distinto,
una imagen de otra, como cuando pinto en un muro. Esta, por ejemplo, es una forma también fue muy poética la cosa, fue en pandemia, y era mostrar eso, ese ciclo del corazón, el ciclo de la vida, pero también esa dualidad de nosotros como humanos. No siempre somos un adjetivo que nos ponen, ¿cierto? No siempre somos un adjetivo que nos ponen como esto es bravo, esto es inteligente, o esto es triste, o esto es melancólico. No, nosotros somos una gama muy alta de variada de sentimientos, de sensaciones, en fin. Entonces, ahí tenemos como toda esa forma de mostrar la oscuridad y la luz, es la dualidad. Este dibujo más que todo habla de eso, de la dualidad, de la regeneración de nosotros mismos. Me gusta mucho hablar sobre eso, de muerte y nacimiento en la misma vida, que también alguna vez se lo escuché mucho a Mario Mendoza, que hablaba sobre cómo morir en vida varias veces y volver a nacer y poder ser un humano un poco distinto en ese renacimiento. Entonces esto también es muy importante, que uno use su trabajo como drenar los sentimientos. A veces es muy difícil como lidiar con esa sensibilidad con la que manejamos, entonces creo que esta es una herramienta muy importante. Este, por ejemplo, es cuando yo estoy haciendo un muro en el activismo que hago, sobre cómo... Espérate un momento, chicos. Baby. Hey, baby. Oye. Un momentiquito. Por ejemplo, este es un personaje que se hizo al frente de un bar donde estábamos haciendo una puesta en escena en contra de la megaminería en el suroeste. Entonces, este es un demonio que representa la megaminería. Entonces va de izquierda a derecha comiéndose toda la mega biodiversidad del suroeste y se muestra así como un espectador de un come mega biodiversidad. Entonces lo que yo hago es hacer una baba así deforme, ahí está en proceso apenas. Entonces lo que se hace es eso, como no siempre tiene que ser un cuerpo perfecto, es una buena solución para alguien que no es muy diestro en el dibujo, pero una cosa que sea claro es que no significa que es ser diestro o no. O sea, nosotros empezar a perfeccionar nuestra técnica, obviamente, pero no necesariamente tenemos que tener una habilidad perfecta de dibujo. O sea, no tiene que ser articulaciones perfectas o proporciones perfectas, no. O sea, nosotros podemos empezar a crear formas distintas para también darle como esa diferenciación al personaje, y ahí también se va dando el estilo, que eso es lo que a mí yo creo que me ha pasado también. Este, por ejemplo, era de un artículo donde hablábamos sobre la fiereza de la mujer, como es que creo que se llamaba Perras Bravas o algo así, Perras y Fieras, no recuerdo. Pero es eso, es como mostrar a la mujer de una forma que esté como rompiendo con todo y con este artículo hablaba sobre el patriarcado, en fin, entonces usar eso y el movimiento también. Entonces, miren que yo combiné cómo es la forma de la perra, pero también la cara humana. Entonces, también es unos mix bacanos que se pueden hacer. No nos puede, pues como un medio romano sentí yo esto cuando lo hice. Estos son otros personajes que yo también los hago a partir de texto. Entonces, por ejemplo, hablaba sobre el sedentarismo y la obesidad en pandemia. Y entonces miren que yo en el lado izquierdo siempre hago todo gordito, o sea, la luna gordita, ella gordita, todas. Y al lado derecho estábamos hablando sobre las TER, que es toda la gente que no soporta las trans, entonces también es lo mismo.
empiezo a agarrar elementos del texto para, por ejemplo, rayar el baño, ¿cierto? Era un texto donde hablaban sobre cómo a las trans en una universidad les rayaban el baño, de prohibir, no se metan acá a orinar y en fin. Entonces, es hacer algo más, pues desde la sátira, y también es como un poco coger la imagen como lo que hace el rap, por ejemplo, que es tirar mensajes. Y este es una exposición que se hizo en la Alianza Francesa, en el Paro también, y era escribir, usamos la palabra denuncia, por ejemplo, a mí me tocó la palabra denuncia, y era escribir la palabra, pero yo lo elegí hacer con carácter. Entonces, la D, la E, la N, la U son elementos, entonces son personajes, cada letra, y cada letra está haciendo algo. Entonces la U, el pretexto fue un bolillo en la cabeza y ahí creo la estructura de la letra. Y también ven ahí muy distinto, como muy distinto el trazo mío. Entonces ya en pared es algo mucho más suave, más experimental con las brochas que cuando lo hago en un espacio digital. Esta es otra. Y miren, por ejemplo, atrás miren el texto que yo le pongo atrás, eso también es muy importante en mi trabajo. A mí me gusta mucho combinar la palabra. No necesariamente tiene que ser una caligrafía perfecta y definida, sino que yo me adapto al movimiento que tiene el fondo y deformo la letra para que quede también como parte de una textura. Y es el pretexto mío para también decir cosas, no solamente las voy a decir como en gráfica, sino que también literal, o sea, algo que yo quiera decir lo digo en una frase y eso también está bien. Entonces acá teníamos esto, en el borde tenía la canción de Nidia Góngora y Alexis Play. Eso sí, siempre que pongamos texticos de canciones o algo, comillas, que a veces he visto eso que no se ponen comillas por ahí, entonces es importante mantener esos códigos literarios. Aquí, por ejemplo, era el corazón, el poliamor, eso hablaba del amor libre, entonces es el corazón haciéndose un harakiri, ya dice mucho. Si, por ejemplo, alguien no supiera qué es un harakiri, no entendería muy bien el sentido de mi ilustración. Por eso también es importante como tener un poco de cultura general para poder ilustrar y para poder ver arte e ilustración. Si yo no hago asocios con un tema que no tiene nada que ver con ilustración, sino que es un tema histórico o en fin, no podría entender la obra como tal. Muchos podrán decir, ella, ¿por qué se enterró ese cuchillo así? Pero el harakiri tiene un sentido específico, entonces por eso lo hice así. Y está haciendo como el corazón de ella, la que está sentadita ahí, entonces es como se salió de su cuerpo, en fin, es un montón de detalles. Y además que es muy bacano y la posibilidad de un escenario llenarlo de detallitos por ahí que nos hagan decir también más cosas. Esta, por ejemplo, es Fondo de Olla para The Equation Beats, que es un rapero acá de Medellín. Y acá también he hecho mucho eso, he trabajado mucho con raperos, que es también algo muy, que ha llamado mucho como a que se une esa energía entre mi trabajo y la música, en especial con el rap, porque dentro de mi trabajo tengo códigos muy así, muy de rap, muy de tirar, de decir cosas que quiero decir, no las tengo que decir necesariamente socialmente, sino que lo hago a través de mi trabajo, entonces eso también es muy chévere. Y el asocio también de una imagen clásica para llegar a interpretar un personaje nuevo, o sea, acá yo no me inventé un Garbage Pail Kids, que es el que vimos desde chiquitos nosotros en los álbums y ni nada, sino, bueno, voy a hacer una versión de Garbage Pail Kids de Jeff. Entonces le hago la NPC, o sea, todo obviamente es nuevo, solamente que cogí la estructura del niño del Garbage para poder hacer esta versión, pero no necesariamente fue que yo me inventé
sino que es eso, es el asocio. Por ejemplo, cuando se cogen la caja de fósforos, que varios artistas le hemos hecho versiones al Fósforos el Rey. Entonces ahí podemos ver como texturas. Y este fue uno de los trabajos como que más he querido y que le tengo como mucho amorcito, fue como a este trabajo de Santiago, de Métricas Frías, donde creamos un escenario entre él y yo de su dolor, de su diciembre nostálgico y melancólico. Y en el proceso de hacer este disco fue muy bonito porque cuando estaba dibujándolo no tenía la perrita en sus brazos, sino que estaba solamente Santi y el Papá Noel. Y en esos momentos se le murió la perra a Santiago. Entonces él me dijo, hey Tati, no, méteme a Dalaya que se me murió, no sé qué. Y yo, listo, de una, yo te lo meto. Entonces, miren que los dibujos siempre, también en los procesos, cuando hay como esa realidad, esa honestidad, esa vivencia y como es una forma de documentar una realidad. No como un documental de cine, sí, pero sí tiene el dibujo un papel muy importante en lo que es la documentación de hechos reales. Y eso me parece muy bonito. Entonces creo que eso también le da a uno como esa sensación de unirse espiritualmente con algo tan digital o tan físico como lo es una pintura, pero ahí va, es como nosotros como humanos vamos evolucionando o mostrando nuestro espíritu. Y eso es todo. Ahí tengo como eso, me gustaría mucho como conversar ahí, si tienen algunas preguntitas. Claro, está súper, súper, súper. Por acá ya empiezan a hacer unas preguntitas. Camila Ujú. dice, ¿por qué escogiste y representas el arte criollo? ¿Qué te inspiró? Es muy hermoso y único el trabajo. Qué lindo. Ahí sí, el de Santi es hermoso. Pues mira, porque eso también es algo muy importante en mi vida. Yo soy una persona que así, o sea, yo físicamente parezco una gringa, normal, soy muy mona, muy blanca, pero toda mi vida ha sido vivir el centro de las ciudades, vivir el campo, eh, y siempre me sentí muy identificada con el entorno. Entonces, por ejemplo, en mis primeros años de vida, algo que viví muchísimo fue el centro de Bogotá, y el centro de Bogotá tiene una gráfica popular muy específica. Entonces, para mí es algo, lo mío es algo criollo muy contemporáneo, ya pues como en la evolución de lo que nosotros también vimos pequeños, que era nuestra parabólica y ver muñecos de MTV o la perubólica y vimos los Caballeros del Zodiaco, o sea, yo estoy influenciada por cosas internacionales también, pero para mí el hecho de crear y empezar a desarrollar una identidad propia era ver mi entorno colombiano, ver mi entorno bogotano y ver mi entorno paisa, porque también crecí en Medellín, o sea, en ambas ciudades. He sido muy nómada, pero siempre he visto cómo el arte popular es tan honesto y tan espontáneo. El señor que va y pinta los letreros tiene su forma de hacerlo y es muy, o las pinturas que vemos de las plazas de mercado, y es un trazo muy tranquilo, muy seguro también, y empieza a dar unas formas que no necesariamente son proporciones áureas perfectas, sino que estamos haciéndolo como nos sale. Entonces, eso también le empieza a dar una estética muy hermosa. Ustedes, por ejemplo, ven en Barranquilla los pick-ups y todo esto, tienen una estética muy particular y es eso, es como no necesariamente estar mirando para afuera y ver quién hace qué, sino cómo lo hago yo y cómo lo reinterpreto yo. Entonces, por eso lo pienso, porque yo además trato de promover mucho esa gráfica popular por eso mismo, por la espontaneidad y la honestidad que hay. Y la diversidad también, y además lo divertido, porque a veces tiene mucho humor, ¿cierto? No solamente es como dar una información, sino cómo la doy. Entonces eso es como creo que ahí te respondí. Me dice sí, sí. Bueno, y una preguntita, ¿qué formación tienes tú académica? Listo. Si yo, por ejemplo, estudié diseño gráfico,
Estudié diseño gráfico, pero ya la parte plástica ha sido empírica, lo que he aprendido pintando en la calle, pintando en casa. Sí, pequeña tuve muchas veces clases de pintura y así, pero no mucho. Yo siempre desertaba mucho de las clases. Soy un poquito, como que no soy muy constante en ir a lugares a aprender. Yo soy muy empírica y soy más constante en aprender con mis compañeros que, que estar yendo a un lugar. Sí, me cuesta como mucho eso. Como la academia me costó mucho toda la vida. En la universidad me fue muy bien y tal, y veía como soluciones bacanas para mi trabajo, y en el diseño gráfico encontré la forma de poder crear mi trabajo personal como un sello. Y ahí aprendí también a sintetizar la imagen, que era algo muy interesante para mí, que no era tan buena pictóricamente en esos momentos. Y yo ahí empecé a entender cómo conceptualizar. Para mí el diseño gráfico ha sido muy importante por eso, porque es la síntesis de la palabra en la imagen. Por ahí vi más preguntitas. Jesus, no sé. Ajá, por acá dice, ¿podría darnos tu opinión sobre la inclusión paritaria de las mujeres y disidencias a nivel artístico profesional? Ajá, tengo una opinión sobre eso, la verdad. Saludos desde Un abrazo Barcelona. también para ti. Bueno, por ejemplo, voy a decir algo que incluso hace poco lo he vivido. Es como me invitan a un festival y me dicen, vamos a hacer un muro solo de mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué solo de mujeres? Para mí debe haber un sentido profundo, no como una cuota para cumplir socialmente lo que la contemporaneidad nos está pidiendo, que es ser paritarios o ser equitativos, no. Si nosotros o sea, a nosotros nos va a invitar un festival o una empresa o alguien a participar porque somos mujeres, me parece que debe estar acompañado de una coherencia interna por parte del festival, de la empresa o de la disquera o la agencia, porque no solamente es poner una mujer ahí para poder cumplir con ciertas normativas. Entonces creo que si eso se está dando ahora, se debe hacer como una reflexión por parte de los que invitan o proponen estos eventos así. Es muy complicado, por ejemplo, en el arte urbano, eh, hacer esa paridad, porque pues obviamente somos un poquito menos mujeres, ¿cierto? No, ya vamos más, pero es complejo y para mí es muy importante también la gráfica, la técnica, el proceso que se tiene para poder ingresar a participar a un festival, por ejemplo, si lo ponemos en estos términos. Entonces creo que sí es un poco más visible, que nos integran, nos llaman, pero tampoco, por ejemplo, a mí me gusta ser cuota de nadie, ¿cierto? No me gusta que me llamen solo porque soy mujer, porque yo no pinto pensando soy mujer, yo pinto porque yo tengo un movimiento interno en mi cabeza. Yo normalmente no pienso en mis obras como soy mujer y quiero decir esto, o no pinto prostituta solamente porque estoy haciendo una posición política feminista. No, yo pinto eso porque también soy boyerista, me gusta ver, me gusta observar, no solamente, pero eso a través del tiempo se ha convertido en una posición política. Y yo también lo descubrí como, bueno, entonces esto que era mi boyerismo también tiene una posición política cuando está expuesto en un museo, en una galería o en la calle. Pero sí creo que nos debemos preguntar muy bien por qué invitar mujeres a algo o la comunidad LGTB, ¿cierto? ¿Por qué se debe visibilizar tanto así si en la coherencia de vida no estamos incluyéndolos como debe ser? Entonces, para mí no tiene mucho valor si me invitan a un lugar donde yo en realidad sé que no ha habido una coherencia de integración
a las disidencias y a las mujeres. Entonces, también es eso. Me parece que falta mucho todavía. Vale, y por acá hay otra preguntita que dice, ¿qué consejo les das a los artistas que estamos empezando en cuanto al tema de comisiones, contratos y cómo manejar toda esa vuelta? Bueno, eso es algo que uno aprende todos los días. Yo no soy muy buena para dar esos consejos, pero creo que es asesorarnos muy bien, buscar un abogado de derechos de autor, es vital eso, y es algo que yo he empezado a hacer. Y empecé a encontrar un montón de términos, de terminología dentro de los derechos de autor que yo no conocía, porque me ha pasado muchas veces que he visto mi trabajo copiado literal, o cogen la camiseta de Santi, de Sadman, y la venden y pirateada. Entonces, ¿cómo reaccionar ante estas cosas? Y sí pienso que entre los amigos, entre los compañeros, debemos darnos como muchas luces con eso, ser muy abiertos a decir, ve, yo cobro esto, vos podrías cobrar esto o esto, ser muy, pues tener como un círculo pequeño o mediano donde nosotros podamos hablar tranquilamente sobre nuestras cotizaciones, porque así protegemos también la escena, no es como, ay, yo creo que eso debe valer eso. Muchas veces hemos cobrado sin saber cuánto vale comercialmente un trabajo, entonces yo creo que es muy importante el compañerismo en ese sentido y hablar con gente internacional, cuánto vale mi trabajo en Estados Unidos, cuánto vale mi trabajo en España o cuánto vale mi trabajo en Colombia. Hay variaciones, entonces a mí me ha tocado aprender otra vez y todo el tiempo estoy aprendiendo eso. Yo no soy experta, a veces me equivoco, pero creo que ya he estado como dándole ese valor que necesitaba mi trabajo, porque además nosotros queremos vivir de lo que hacemos. Vale, igual en la tardecita vamos a tener una charla con compañero de Calima Inc., en donde podemos abordar más como ese tema de la gestión y de los proyectos, de los contratos y de los medios. Entonces ahí están invitados ahí como para profundizar en esa parte. Tita, una preguntita. ¿Ahí me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Esperemos un momento. Ah, listo, ya. Listo, ya me ven. Sí, sí. Una preguntita en cuanto a tu estilo, que quería como que habláramos un poquito. ¿Cómo es el proceso de la búsqueda de Tita o de un cliente a Tita en cuanto a yo quiero una campaña sobre cerveza, sobre tal cosa y la otra, y poder llegar y mantener ese estilo tuyo en esa propuesta? ¿Cómo es ese proceso siendo tu estilo como tan particular y no sé cómo decirlo, extraño, bizarro, cargado de muchos elementos de sátira y demás? Sí, a veces, por ejemplo, hace poco me tocó, que no lo incluí acá. Voy a ver si puedo. Ah, no. Me ha tocado también hacer cosas no bizarras, pero le meto humor de alguna manera o le meto algún detallito. Me gusta también mucho como atravesar lo sagrado, o sea, si estoy hablando de alimentos, el corazón. Esperen, yo les voy a buscar acá un trabajo que dice así. Yo siempre he tenido la fortuna de poder ser buscada por lo que hago, entonces les gusta mucho mi estilo, ¿sí? Y es más fácil para mí solucionar gráficamente una etiqueta, una camiseta o algo de cualquiera que sea la marca. Puede ser un restaurante, ya les voy a mostrar por acá y tú me dices si se ve, espérate. Ahí están viendo este. Sí. Por ejemplo, ahí que es
una imagen sobre la mega biodiversidad alimentaria, la soberanía alimentaria en Colombia y toda esa mega biodiversidad. Es para el restaurante Carmen, que además es un restaurante muy elegante, es uno de los 20 restaurantes más importantes del mundo. Y este restaurante, pues obviamente maneja una estética elegante, pero ellos también son experimentales y son muy, lo voy a poner en estos términos, son como muy rockeros, son muy, muy libres en su pensamiento. Entonces, por ejemplo, yo aproveché y puse unas amanitas, puse la flor del centro, la flor del cacao. ¿Y por qué está en el centro? Porque en el centro superior, porque es el alimento del corazón. El cacao es el alimento del corazón. Por eso la semilla también es muy como un corazoncito, ¿cierto? Y yo hago esas asociaciones con lo espiritual y lo ubico también en el plano, o sea, para mí la diagramación es muy importante. Entonces, por ejemplo, el cacao está arriba, el maíz está en el centro, el maíz que es nuestro sol, como esa línea que une toda Mesoamérica, que es el maíz, y pongo en el Pacífico colombiano el atún y acá abajo, y entonces la morfo, la mariposa está comiendo un borojó y están a la izquierda, así como está en el mapa de Colombia ubicado el Chocó, ¿cierto? Entonces esto es como un mapa de Colombia sin que se vea un mapa de Colombia. Y por acá les vamos a otro muy distinto también, que es una laminita sobre San Pascual Bailón, que es un patrono de los cocineros. Entonces, es también esto, no siempre va a ser algo bizarro, ¿cierto? Pero tiene cosas divertidas, como el French Poodle, es muy criollito, ¿cierto? El perrito siempre del campo colombiano, las tajaditas, está este trapito en la cocina donde... Entonces, es como poder usar tu línea en diferentes formatos. Miren que, por ejemplo, yo acá no tengo línea en lo absoluto y es simplemente brochazos. Y es para un centro comercial donde iba a haber personas de otros estilos, o sea, no solamente somos como los que nos gusta el arte, que podemos aceptar alguna imagen bizarra y así como sucia, sino que también podemos estar haciendo una imagen un poco más comercial, pero comercial no quiere decir que nos vendamos nosotros como artistas, sino que si es comercial, nosotros ya sabemos que pues, tenemos que hacer las cosas menos groseras, por decirlo así. Yo no voy a ir a hacer a un centro comercial una putica de las mías de grosera, porque va a haber personas que se van a ofender, y mi idea con mi trabajo no solamente es incomodar, sino también agradar. O sea, yo hago las dos cosas. Me gusta incomodar, pero también agradar. Las dos, no está mal ninguno de los dos extremos. Bueno, y por ejemplo, Muy, mira que acá en los medios es algo muy sintético. Está mi dibujo como tal, pero son solo unas cuantas líneas, no es mucho más. muy Entonces, chévere. uh-huh, Muy chévere eso que dices como de incomodar o agradar. Igual hay como uh-huh. diferentes espacios y lo chévere de pintar en la calle es que hay espacios más para resolver por ese lado de incomodar o no y saber a quiénes llegarles. Yo creo que con Sí, eso respondemos ahí un poquito la pregunta de Marian y, sí, y dale, pues si quieres vamos cerrando por acá para que sí, continuemos con la charla de Eva. Y, perfecto. Que y Eva es una cosa de locos también. Eva tiene una gráfica increíble. Y ahí van a ver, pues, como también la diferencia, como diferencias de estéticas también. Y todas tan válidas, ¿sí o no, Jesús? claro, es que eso es lo rico que tenemos acá en la gráfica callejera latinoamericana. Ujú. Muchas gracias por la invitación. Espero que a todos les haya, pues, como quedado claro cositas. Cualquier duda, ahí está mi Instagram, lo que necesiten. Ya saben que me pueden escribir por ahí. Y nada, espero que nos volvamos a ver pronto y que lleguen al taller. Sería muy bacano que construyéramos algo bien interesante ahí. Sí, claro, ahí dejamos el contacto de WhatsApp
de Sandra, la compañera de la Escuela Mestiza, por si alguna está interesada en inscribirse en el taller, por ahí le puede escribir para reservar cupo, dejarle los datos. ¿Cuándo es que es Y el taller, Jesús? Porque acá están preguntando. va a ser el taller noviembre 22, 28 y 1 de diciembre. Ajá. Va a ser un taller online, virtual, para que cualquiera pueda conectarse desde diferentes ciudades. Y la próxima semana, el lunes, martes, sale como toda la publicidad por ahí por el Instagram de la Escuela Mestiza para que se enteren toda la información, pero aprovechamos acá y les damos esa primicia a ustedes que están conectados. Listo. Ahí yo les dejé un mensajito que cualquier pregunta, de verdad, me la ponen en el Instagram y yo trataré de responderles cuanto pueda. Vale, muchísimas gracias, Tita, tenerte por acá, que le rinda mucho ese muro en Pictopía Sí. y nos vemos pronto por ahí en la Vale, calle. pues los espero por acá. Muchísimas gracias a los que se han conectado hasta ahora y bueno, nos vemos ahorita en la próxima charla. Recuerden que ahí en el correo están los links. Seguimos con Eva Bracamontes ahorita en 7 minuticos. Gracias, gracias. Chao. Gracias, Tita. Un Bye. abrazo.